No se escucha, Juanca. ¿Quién estuvo? ¿Aló? No. No se escucha muy bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿En casa me escuchan? Sí, ahí sí se te escucha, Juan Carlos. Genial, listo. Entonces, el día de hoy tenemos una actividad de preparación que consistía acerca de revisar lo que es la tablita de las combinaciones, ¿sí o no? De cargas que tiene el acto y que se utiliza para el diseño de elementos, ¿listo? Entonces, por ahí deberían estar nuestras herramientas de decisión democrática. Vamos a ver qué nos dice quién va a ser nuestro participante el día de hoy y empezamos. En teoría, a ver, déjenme chequear una cosa. En teoría deberían ser 4. Leslie, ¿dónde está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir y yo voy a dejar de compartir. Leslie. Ya. Ya, ahí pueden ver. Sí. Ya, entonces, a ver, lo que pedía. A ver, lo que pedía era buscar en la ASHTO. Aquí está. Un segundo. Ya. Lo que decía era que debíamos buscar las. Sí, tenía aquí, ya tenía preparado todo, se me perdía. Ahí está. Ah, ya, módulo C y la preparación, ya. Entonces, lo que pedía era que consultemos, consulte la ASHTO, en la ASHTO, la Bridge Design Specification, combinaciones de carga que se utilizan para el diseño de puentes. Entonces, primero lo que encontré es que hay una tabla que es la 4.6.221 y esta habla sobre las subestructuras habituales cubiertas para los artículos. Entonces, para cada tabla hay 3 opciones. Entonces, por ejemplo, para el momento flector y corte por sobrecarga en vigas con tableros de hormigón, para esto se puede utilizar el que se aplica aplicando la fracción para el carril especificada C, G en las tablas que se proporcionan. Ok. ¿Sí me escuchan? Ya. Sí. Ya. Ya, entonces también. Te voy a interrumpir porque realmente eso no es lo que te estoy preguntando. Esos son los factores de distribución. Pues yo creo que eso es del próximo módulo. Estoy casi seguro que es del módulo de superestructura. Les pido eso.
Pero para este módulo no. Eso no tiene nada que ver con las combinaciones de carga. Eso son para... Esa tabla es para seleccionar qué tipo de superestructura debes usar. ¿Me escuchaste? ¿Hola? Sí, sí. Sí, Okay. sí, sí. Bueno, mientras Leslie busca la de esta semana, avancemos con otra persona. ¿Listo, Leslie? Sí. Listo, y búscale bien, porque te adelantaste. Ok. Entonces, siguiente. Ah, bueno. Me creen los que están en casa. Juan Sandoval. Juan. Entonces, si lo tienes digital, pues nos lo muestras. ¿No? O si no, acá en los... Ok, lo tengo listo. Ok. Dale. Juan Sandoval. Aquí. Sí, ya estoy completo. Ok, entonces la preparación era sobre consultar las convenciones de carga que utilizamos en la fuente. Ok. Encontré que para fuentes de solicitación final se tomará como este producto de aquí, en donde se especifica el modificador de carga, la solicitación como tal y un factor de carga. Ok, listo. Entonces tú nos vas a explicar cómo se calcula el ETA en general. Está compuesto de 3 factores distintos y pues los otros van a explicar cada uno de los. ¿Listo? Ok. Ok, el factor ETA entonces viene del producto de 3 factores: el factor de utilidad, de redundancia y de importancia operativa. Entonces, dependiendo si son máximo o si el valor de ETA es máximo 1, es solo el producto de los 3 factores, o si es mínimo 0,95, entonces es el inverso del producto de los 3. A ver, súbele. Bueno, esa parte es importante y quería que se entienda bien. ¿Listo? Entonces, el factor ETA, en general, va a ser la multiplicación de eta sub i por eta sub d por eta sub r. ¿Sí? O el factor eta va a ser igual a la inversa de esto. Eta sub i por eta sub d por eta sub r. ¿Listo? Entonces, este caso y este caso se diferencian principalmente en una cosa. ¿Ves? Ya nada. Eso no gira así. Entonces, ahorita nos han de mostrar seguramente la ecuación, algunos de los otros chicos, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde es que me va a escribir? Ya me olvidé. Ah, pues ¿sabes qué? Por ahora. ¿Ahí se ve? Ya. Listo. ¿Quién está Juan? Entonces, Juan nos va a explicar cuándo se utiliza cada caso. ¿Qué es lo que entendiste que se explica en cada caso? Entonces, las cargas, ya les conseguí. Ah, ya. Voy a saber ya, eso. O es este o es este. Entonces, ahí no entendí bien por qué no le puse, porque dice que las cargas, para cargas los cuales un valor máximo de gamma 1 es apropiado, solo es el producto de las 3. ¿De gamma? ¿Cómo así de gamma 1? No, son estas. Ah, dice gamma. Ah, ya, para que un valor máximo de
de gamma sub desapropiado. Ya, sí. Cuando yo quiero que el factor se mayore, sea máximo, ya, dale. Explícame cómo tú entiendes. Ok, entiendo que siempre que multiplique esos tres valores, invertidos finalmente son mayor a 1, va a salir el resultado al valor mayor a 0,95. Y cuando requiera un valor mínimo de gamma 1, y para que me salga menor a 1, tengo que calcular ese proceso. Ya, eso es lo que cachaste, ya, está bien. No es correcto el concepto, pero ya lo voy a explicar. Es que esa parte es un poco como dale. Listo, gracias, Juan. Entonces, Leslie, segundo chance. Sí, vi mal el de la preparación. Fue mi error. Por eso es lo que tengo diferente. Bueno, Leslie. Dale. Entonces, vamos con... Hijo de madre, gracias. Marco. Yo ya comparto. Dale, Marco. Marco, quiero que tú expliques entonces lo que entendiste de cuándo se utiliza uno u otro y expliques el factor eta sub i. ¿Cómo se calcula el eta sub i? ¿Estamos? Ya, Juan Carlos. ¿Se me escucha bien? Sí. No. A ver, o sea, yo de lo que entendí, o sea, desde el inicio de los estados límites se utiliza esta ecuación de acá, ¿no? Que es la demanda y la capacidad. Entonces aquí está el factor gamma i, que es el factor de aumento de las cargas. Entonces esa es la parte que estaban viendo ahorita, que está conformada vuelta el modificador de carga relacionado a utilidad, redundancia y clasificación operacional a estos tres. ¿Cómo les obtenemos? Entonces era en base a los estados límites que se van a analizar, ¿no es cierto? Entonces nos decían aquí más o menos como que ¿cuándo usas cuál? Explica el de importancia operacional, el eta sub i. El eta sub i. Ya, o sea, este de aquí. Entonces... Ya este de abajo, que tienes factor de clasificación operacional, tienes tú. ¿Qué entendiste de eso? O sea, yo sé que este factor considera estas tres cosas y el factor de clasificación operacional todos se basan en los estados límites. Según el estado límite que tú vayas a analizar, vas a tomar uno u otro valor en cualquiera de los tres. Por eso todos tienen estos límites de acá. Por ejemplo, aquí en el operacional nos dice que para yo querer un estado límite de resistencia, cuando tengo puentes, según el tipo de estructura, la importancia que le des. En este caso, si es que es crítico o importante, deberías utilizar uno mayor o igual a 1.05. Para los puentes normales típicos de 0.95 y para los menos importantes relativamente, dice que se utiliza igual al revés. Ah, ya me hice bolas. Sí, 0.95 para este y de n igual a 1 para puentes típicos. Sí, pero eso dice cuando tenemos estados límites de resistencia específicamente, usar estas tres. Pero para el resto de estados límites se usa igual a 1. Ya, perfecto. Ahora, explícame qué entendiste de esta ecuación que tienes acá arriba. La ecuación. Ajá, ¿cuándo usas el uno o el otro? O sea, yo lo que entendí como es aquí, dice un valor máximo del gamma sub i o un valor mínimo del gamma sub i, creo que tiene que ver con la tabla. Porque aquí hay las tablas donde nos hablan justamente de, no, no es gamma, o sea, sí, es gamma sub p, pero dependiendo de la carga, o sea, este varía según el tipo de carga que analicemos, o sea, aquí sería solo muerta, solo viva, y aquí tenemos estas como que en específico, según el tipo de estado límite que vayamos a analizar. Entonces, por ejemplo, este sería mi gamma sub i para la carga muerta, el gamma sub p, ¿no? Algo así le entendí. Y uno, por ejemplo, aquí me dice yo estoy analizando el de resistencia 1. Entonces me voy gamma sub P, digamos que estoy con la carga de los componentes estructurales. Entonces voy a la tabla y aquí está mi gamma sub P. Y en el gamma sub P, por ejemplo, el componente de carga muerta, aquí dice para cualquier componente o cuando yo estoy analizando resistencia 4. Entonces aquí utilizo un valor máximo, un valor mínimo. Y en base a cuál ocupe, utilizaría la una o la otra ecuación. Pero ahí está el problema de que yo no sé, había un ejemplo donde explicaba cuándo usar el máximo o el mínimo
y tenía que ver algo con los momentos, como que negativo o positivo y la reacción que generaba en la estructura, pero eso sí, no lo entendí bien porque era parte de las notas y daba como que una especie de ejemplo, pero no, es aquí, ¿cuál usar de los dos? Ahí es donde no entiendo bien, o sea, ya cuando vengo a la carga y digo cuál de los dos ocupar, ahí aún no entiendo exactamente cuál. Ya, dale. Gracias, Marco. Listo. Y creo que tomemos otros dos participantes, veamos, para hacer los otros 7. Mi amigo Holbein, ¿sales al frente o publicas? Ya, comparto. Listo. Nuevamente, entonces, ¿qué entendiste de esta ecuación? Y tú vas a explicar el factor casus D. ¿Estamos? Tienes un cargador de estos dos. Son más. ¿Fueron nombrados el fin de semana? Por esto. ¿Sí? Igual, esta es la fórmula que se utiliza para descargar. Y es importante, bastante importante entender cómo se ve cuando se ve. Hay dos fórmulas para utilizar esta que es como solo una multiplicación y esta que es como la multiplicación. Cuando se utiliza esta multiplicación, no entendí lo que decía, así que la clase que tuviste el semestre anterior y decía que es la. Sí, decía que era cuando se aumenta, cuando hay un aumento de las cargas y produce un efecto máximo, un máximo efecto, se utiliza esta interpretación. Cuando hay una disminución de las cargas y aún así se produce ese efecto máximo, se utiliza esta carga aquí. Ahora, estas multiplicaciones, bueno, ahora el eta d, ¿no es cierto? Sí. Ya. Esto dependía de la utilidad del puente, de lo que yo entendí. Se utilizaba n sobre d es igual a 1.5 para elementos y condiciones no útiles. ¿Qué pueden ser estos? Que el acero que se utiliza es menor al que dice el código. ¿El qué? El acero de refuerzo que se utiliza es menor la cuantía a la que dice el código. Ajá. Es uno cuando sí cumple y es igual a 0.25 para elementos y condiciones, los cuales sí se han especificado medidas adicionales. Elementos y conexiones con sobredimensión. Ok, listo. Gracias, Olvin. Sí, pueden usar cualquier material. Las clases del otro, pues si se las estudian, está bien, ¿no? No tengo inconvenientes. Listo. Gracias, Olvin. Y el último, nos falta uno. ¿Es verdad? Vamos a ver. Amigo. Ana, ahora sí.
Ah, por cierto, ¿vas a salir o vas a proyectar? Creo que hasta yo prefiero que no me había pensado bien en eso cuando les dije salgan acá. Pero es más práctico de que la hagan y la proyecten ya. Es mejor. ¿Sí? ¿Listo, Anita? Lo mismo. ¿Qué te dice? De estas dos y vas a explicar el factor eta sobre L. Bueno, el factor de redundancia está en función de, bueno, una estructura redundante tenía dos condiciones que sea útil y la otra es que tenga la mayor cantidad de pórticos tal que disminuyan las deformaciones. Despórticos tal que disminuya las deformaciones. Ya. Ajá. Ya, ahí podemos discutir. Siguiente. Bueno, entonces el NR, ¿verdad? NR. Realmente es eta, esa es la letra eta en griego. Bueno, esta función es el factor relacionado con la redundancia y no me queda tan importante, no había que usar factor. Ok. Pero puedo presentar otra cosa como para no tener mal. Ya, es. ¿Cómo se calcula? Sí. Ya, bueno, el valor. ¿Qué entendiste? ¿Cuándo utilizas la una o cuándo utilizas la otra? Bueno, según yo, la primera fórmula se utiliza cuando, bueno, de la tabla de acá de los gamma, cuando se aplican los valores máximos de este tipo de cargas, de carga, entonces aplicamos la primera fórmula cuando el valor máximo es gamma P. Entonces aplicaríamos este. Y cuando saquemos los valores mínimos de gamma P, entonces utilizaríamos la segunda fórmula. Y los valores máximos y mínimos estarían en función de la tabla 3.4. Ya. Bueno. ¿Listo? Anita. Alaina. Ok. ¿Listo? Entonces, la última clase, prácticamente nos quedamos en lo que era estas cargas, ¿no es verdad? Los factores, las combinaciones, etc. ¿Listo? Entonces, todo el mundo tiene la tablita que por cuestiones de facilidad creo que la voy a proyectar. Se me acaba de perder la tablita. Un segundo, un segundo. Esto hice arreglar el computador el fin de semana, de que le hagan mantenimiento y me dejaron desconectado un disco duro. Así como cuando pasan las cosas, ¿no? Bueno. No, solo les dije que lo limpien por acá abajo. Porque siempre eso, siempre es importante, ¿no? Es que no me arriesgo este computador no me arriesgo. Le vaya a pasar algo, me lo cobran. Si fuera mío ya lo hubiera destapado bien. Pero prefiero no. ¿Listo? Entonces, ahí debería verse eso, bien. Listo. A ver, déjenme ver. Vamos a empezar desde aquí. Bueno. Changos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos rige la norma? ¿Listo? Entonces, resulta de que nosotros vamos en Fuentes a diseñar para estados límites, ¿sí? Hemos visto y hemos hablado un poquito acerca de los estados límites, se los he mencionado, pero no hemos hablado de qué es un estado límite en general. Un puente primero que todo, va a tener que cumplir unos objetivos de diseño,
¿sí? Para considerarse eficiente y adecuado. ¿Listo? Entonces, entre cada una de las cosas que nosotros debemos de alguna forma revisar, van a estar dos libros principales que van a regir todo lo que es la normativa. Los dos libros, pues son los libros que les mostré la otra vez, que les dije que por favor descarguen la versión última, la 8, y ya se hizo la solicitud para que los compren en biblioteca. Lastimosamente no los podemos comprar directamente de la carrera, y tienen que comprarlos en biblioteca. Entonces espero que la última versión, si es que no la podemos conseguir, o no la han conseguido, pues la tengamos en biblioteca lo más pronto posible. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos van a determinar estos dos documentos? Las cargas, la forma de modelar los puentes en diferentes escalas de complejidad. Y aparte de todo, nos van a regir la parte de cómo yo lo puedo diseñar sísmicamente por métodos de fuerza y cómo lo puedo diseñar sísmicamente con un método alternativo al método de fuerza, que es un método basado en desplazamientos, que es bastante interesante. ¿Listo? Entonces, como ustedes recordarán en el método del RFD, la base del método del RFD es buscar criterios de servicio que se consideran aceptables, ¿sí? Entonces, el ASD funciona con factores de seguridad, ¿ya? En el LRFD, nosotros hablamos de los famosos estados límites, ¿sí? Y el estado límite es una condición que ustedes van a garantizar y que van a considerar que el elemento ha cumplido su labor o no. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos y estamos relacionados o entendemos el estado límite de resistencia es cuando un elemento, o se alcanza, mejor dicho, cuando un elemento deja de soportar carga y se fractura, se rompe. Es lógico, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, hay otros conceptos como el estado límite de servicio, digamos. Yo puedo decir que por el estado límite de servicio, una viga, aunque no se ha roto, ya no cumple el estado límite porque se ha colgado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en el puente hablamos del CRIP. ¿Recuerdan la anterior vez? Vimos una foto del CRIP, ¿pues verdad? Y entonces, en el momento en que o como ustedes no la vimos, ¿sí? De una viguita que estaba colgada. Ya, entonces se la voy a mostrar porque creo que con ustedes no la vimos. Dejen ver si encuentro la fotico. Changos, ya. Entonces es esta. Déjenme ver. Entonces, este puente, por ejemplo, a esta viga, ¿se ve que está como colgadita? Es un puente en el cual el CRIP ha hecho de que ese pedacito se cuelgue, ¿sí? Por el efecto del CRIP. Entonces, ese elemento no está roto. El voladizo no se ha caído, ¿estamos de acuerdo? Pero esa deformación hace de que por el estado límite de servicio, de pronto la estructura no cumpla, ¿sí? Y así va a haber un montón de estados límites. ¿Ya? Entonces, en el momento en que yo estoy controlando lo que son estados límites, lo que va a pasar es que yo voy a tener que determinar qué elementos yo voy a considerar que están inservibles, según cualquier estado. ¿Listo? Entonces, principalmente nosotros vamos a tener en fuente, según el método LRFD, 4 estados límites. El de servicio, fatiga y fractura, resistencia y lo que sería el evento extremo, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos esos estados límites, prácticamente lo que queremos es chequear ciertas condiciones específicas en nuestros puentes. Por ejemplo, en el estado límite de servicio, lo que nosotros vamos a chequear son las deformaciones en los elementos que se producen en condiciones normales de carga, pero también el ancho de grieta, ¿sí? Entonces, el ancho de grieta en los elementos de hormigón, netamente son en elementos de hormigón, va a ser un criterio que se controla de alguna forma porque el ancho de grieta lo que va a producir es que el sistema aumente en fatiga. Por ejemplo, los elementos, el acero se va a empezar a fatigar mucho más rápido por esas grietas. Va a empezar a tener problemas de creep y de compresión por flujo plástico mayor por las grietas.
y un poco de fenómenos que están asociados a cargas cíclicas y grietas en puentes. ¿Listo? El estado de fatiga y fractura, por otro lado, lo que va a tener que considerar son lo que es los estados de esfuerzos en los materiales, que es lo que nosotros habíamos hablado con la fatiga, ¿no? Del material. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar del estado límite de fatiga finita e infinita, cosa que ya hablamos, pues, cuando estábamos viendo el camión de fatiga. ¿Es verdad? Básicamente es eso. ¿Qué produce la fatiga en los elementos? Tradicionalmente, la fatiga es crítica para elementos de acero. O sea, puentes en acero siempre va a tener como que va a ser un estado límite que va a regir el diseño más que en hormigón. En hormigón no tanto, más que todo es la parte de servicio y lo de resistencia, ¿no? De ahí tenemos lo que sería la resistencia, que no hay nada que hacer, eso es igual que en edificios, ¿no? Yo debo garantizar que para un estado último de una fuerza que no es la cotidiana, ¿no es verdad? Básicamente va a ser una fuerza fuera de lo normal, ¿sí? Pues el elemento va a estar o va a poder soportar su carga, va a sufrir daño, sí, pero va a soportar la carga de una forma segura. Netamente, pues esto sería el estado de resistencia, ¿no? Y por último, tenemos el evento extremo, en donde ya vemos un poco que sismo es un evento extremo, pero también hay otros, ¿no? La colisión de vehículos por encima del puente, la colisión de vehículos por debajo, la colisión de barcos por debajo del puente, todo ese tipo de cargas que no son recurrentes, ¿sí? Se considera en evento extremo. Y un evento extremo va a asegurar que la estructura sobreviva a un evento de esta categoría. O sea, yo debo esperar que después de un sismo el puente pues, no colapse. Puede quedar desde moler y volver a construir, pero durante el sismo el puente no debe colapsar. Eso es lo importante. ¿Listo? Y para puentes importantes debe ser funcional. ¿Sí? Entonces, aquí por ahí decía, ¿no? Puentes importantes, puentes normales y puentes menos importantes. Y ahorita vamos a discutir un poco cómo es ese criterio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, digamos, de eso, del diseño, lo que nosotros debemos cumplir es que el puente cumpla objetivos de diseño. Y dentro de los objetivos de diseño, uno es la serviciabilidad. El puente debe ser útil y debe cumplir, o mejor dicho, debe satisfacer la necesidad para la cual fue construido. ¿Estamos? Entonces, si un puente está construido para pasar vehículos de un lado al otro, y por algún motivo no ocurre esto, pues no cumple el servicio, un oleoducto igual, ¿sí? Entonces, en esa parte, lo que nosotros vamos a hablar en la parte de serviciabilidad, también está relacionado a la durabilidad del puente, ¿sí? La fiabilidad del puente, que tan seguro es cuando yo transito, ¿no? Dentro de ese punto, ¿sí? ¿Qué tan, por ejemplo, qué tan fácil es entrar al puente y salir del puente en un vehículo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este objetivo de diseño de serviciabilidad no se está cumpliendo en el puente que hablábamos, que era un paso elevado, en donde los vehículos cogían y se salían cada rato, ¿no? Entonces ahí está, porque los vehículos no están pasando de una forma segura, de un punto A a un punto B, sino que están quedando en el punto A a B, ¿no? Eso no se está cumpliendo. ¿Qué tan fácil es de hacer mantenimiento del puente? Recuerden que los puentes deben construirse por un plan de mantenimiento posterior. ¿Qué tan fácil es hacerlo? Por ejemplo, vemos que de pronto podría enfrentar el municipio. El puente del coágulo no es fácil porque, pues, ¿cómo se descuelgan de ahí y hacer mantenimiento? Podría decir eso el municipio, aunque realmente, pues, ya les había dicho que el mantenimiento de esos puentes se hace por arriba, ¿no? Pero eso significaría que yo tengo que cerrar el puente, y el cómo cierro esa vía, que es totalmente una vía arteria, ¿no? Es bien complejo. Entonces toca cerrar un carril del puente, por ejemplo. Se puede hacer,
se pueden lograr trabajos, pero pues yo no he visto que hayan hecho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo ampliar, ¿no? El puente y todo eso? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos o cumplimos ese concepto de serviciabilidad, yo voy a tener que asegurarme de que existan las instalaciones para poder, por ejemplo, hacer mantenimiento. Entonces, yo les comentaba con los puentes vía cajón, los puentes internamente se puede entrar en el cajón y caminar por dentro del cajón. Y ahí yo voy a tener, por ejemplo, unos sitios en donde yo puedo dejar herramientas internas, equipos de seguridad, etcétera. Puedo tener, por ejemplo, algo de instalaciones eléctricas, luces, cosas así, de ese tipo, ¿no? Entonces, de ahí yo voy a tener el objetivo, debo cumplir el objetivo de diseño de constructibilidad. ¿Qué es la constructibilidad? Pues usted como diseñador debe asegurarse de que cuando diseñe, pues haga algo que se pueda construir, ¿no? Porque el papel aguanta todo, ¿sí? El papel aguanta todo y usted puede hacer el puente pues en el aire, ¿listo? Pero la cosa es que usted lo debe construir, ¿sí? Entonces, entre más sencillo se pueda construir una estructura, es mejor, porque va a haber menos errores, ¿estamos de acuerdo? Usted puede traer la mejor tecnología, pero si no hay alguien que esté acostumbrado a construir con esa tecnología, pues va a tener problemas, ¿listo? Entonces, para eso, en este tipo de estructuras, es súper importante hacer o establecer lo que se llaman las etapas de construcción, ¿sí? Entonces, ¿qué son las etapas de construcción? Pues estamos diciendo que un puente a veces toma algunos años en terminar, dependiendo de sus luces y su longitud, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que el puente, voy a hacer un modelo en donde el puente está un instante nada, un instante después todo el puente construido, porque no es verdad. Y va a haber puntos en donde la estructura, al no estar conectada, va a ser unas estructuras independientes que independientemente deben ser estables. ¿Estamos? Entonces, eso yo debo llevarlo en el análisis. Pero más importante, debo llevarlo al proceso de diseño y construcción, perdón, al proceso de construcción. O sea, yo debo dejar, ¿sí? En los planos de detalle, como ingeniero, especificado cómo yo debo apuntalar el puente en cada etapa de construcción. Bueno, entonces voy a hacer las columnas, ya. Entonces voy a apuntalar las columnas porque son de 60 metros y cualquier cosa. Entonces, ¿cómo voy a construir eso? Y ustedes con JJ o con Gustavo, Goldstein, seguramente les mencionaron, o de pronto les enseñaron, que los encofrados se diseñan, ¿no? El encofrado, el hormigón, genera un empuje, así como el agua, es un líquido, ¿sí? Y por lo tanto, los encofrados deben diseñarse para soportar esos empujes. Ya cuando estamos hablando de una columna de 50 metros, 40, pues yo ya tengo que diseñar ese tipo de cosas y dejarlo especificado, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Primero voy a construir la columna y después voy a empezar a hacer el puente en dovelas sucesivas, o voy a construir las dos columnas y voy a empezar a crecer el puente. Todo ese tipo de cosas se debe especificar, ¿sí? Y debe especificarse claramente los apoyos intermedios que se necesitan. Por ejemplo, yo puedo necesitar apoyar mi dovela temporalmente mientras templo el cable o tenso el cable o lo que sea, ¿no? Y eso debe especificarse en la parte de constructivo. ¿Listo? Ahora, en la parte de seguridad, ¿sí? Nosotros debemos garantizar que la estructura sea segura, obvio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues cumpliendo la norma, ¿sí? El ASTO, el RFD, lo que sea. Pero aquí, nuevamente, igual que en edificios, la norma son los requisitos mínimos, ¿sí? Los requisitos mínimos que se requieren para que el puente cumpla estándares mínimos de carga. Si usted identifica que el puente va a tener cargas superiores a las que establece el código, es su responsabilidad diseñar para que ocurran y soporte esas cargas, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en el ASTO, ustedes van a encontrar que está la carga vehicular, la que hablábamos nosotros en un momento, ¿no? Pero existen cargas, por ejemplo, en California, el Caltrans,
el Caltrans, ¿sí? Hagan de cuenta que el Caltrans es el código que se utiliza en California para el diseño de ciertas estructuras, entre ellas puentes, ¿sí? Entonces, en puentes, el Caltrans, ese es el California, el de transportes de California, no recuerdo el nombre exactamente cómo es. Pero ahí han determinado un vehículo de diseño que es supremamente mayor al camión que vimos, ¿sí? Tiene muchísimo más ejes y ese camión de diseño es específico de California porque se utiliza para y circula en California. Entonces, ese no se utiliza en otros lados porque no existe. Igual, por ejemplo, un ejemplo más cercano, en Colombia hay en Cali, toda la zona que es del Valle del Cauca, ahí se es productoras de azúcar, o sea, hay cañas de azúcar o de aguardiente. Entonces, ahí hay unos camiones supremamente grandes que son para transportar toneladas y toneladas de caña de azúcar uno tras otro, ¿no? Entonces, esos vehículos que se identifica que son especiales deben considerarse en el diseño. ¿Listo? Entonces, ya hablamos que el tema de seguridad de los tres objetivos. Entonces, ¿cuántos? El primero es, ¿te dije? Serviciabilidad. Segundo, constructibilidad. Y el tercero, seguridad. ¿Listo? Entonces, el último de seguridad, nosotros lo vamos a asegurar con esta inecuación de diseño. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio a lo de puentes? Perdón, a lo de edificios. Primero, está este factor eta, ¿sí? Pero es eta sub i minúscula, ¿sí? El factor eta que estábamos hablando es eta sub i mayúscula, ¿listo? Ahora, en el código del acto, ustedes van a identificar todo lo que son resistencias, que son phi Rn. Recuerden que el subíndice n es de nominal. Entonces, m sub n es el momento nominal que aguanta una viga. P sub n, ¿no? La carga axial, ¿listo? Lo de edificios, lo de hormigón, multiplicado por phi, se va a convertir en R sub R, de resistencia, ¿listo? ¿Por qué lo especifico? Porque en el código van a encontrar mucho el B sub R, el P sub R, ¿sí? Y ya sabemos, es resistencia. Eso se traduce a phi por B sub N, phi por M sub N, lo que es. ¿Listo? El factor phi va a ser un factor que tiene estas dos ecuaciones. ¿Sí? Y entonces, la primera dice que es mayor a 0.95. Y esto dice que es cuando yo necesito un máximo. Un máximo gamma sub i. Y la otra es cuando necesito un mínimo. ¿A qué se refiere eso? Es un factor que yo debo considerar para el diseño de cada elemento y en cada situación analizando las cargas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una viga simplemente apoyada. ¿Listo? Y yo tengo aquí unas cargas de la viga simplemente apoyado y quiero diseñar o quiero calcular el momento máximo en el centro de la luz, que es un momento positivo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que el momento positivo sea mayor, ¿sí? Si yo quiero maximizar el momento positivo, ¿qué tengo que hacer en las cargas? Hacerlos más grandes, ¿no? Entonces, ahí tenemos los factores gamma, que son los factores de amplificación que eso viene por el código, ¿sí? Pero como yo aquí necesito que las cargas sean más grandes, entonces yo lo que estoy buscando es un máximo. ¿Listo? Y como busco un máximo, calculo el eta como esta multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Es un máximo. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿cuándo yo quiero un mínimo? ¿No? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a querer un mínimo. ¿Cuándo? Yo voy a querer un mínimo cuando reducir las cargas me producen un
fenómeno más grande en lo que yo estoy estudiando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan y funcione igual en puentes. Recuerdan que nosotros tenemos esto que es un edificio. Háganme cuenta que esto es un edificio. El edificio va a tener una fuerza sísmica. ¿Estamos de acuerdo? No, mejor no. Con edificios no. Más fácil, más fácil. Ustedes tienen un muro de contención. ¿Ya? Vamos a hacer un muro. Porque este podría ser tranquilamente el ejemplo del estribo. Tienen su estribo. ¿Ya? Y en el estribo van a tener aquí un talud. ¿Sí? Cuando ustedes ven cimentaciones, estoy seguro que les mencionaron que el diseño de esos muros deben cumplir pues algunos requisitos. Primero, el de seguridad al deslizamiento, volcamiento, fricción. Bueno, ese es el del deslizamiento. ¿Cuál más? Y volcamiento, que son los principales, y el otro es pues, que el muro, este coso no se rompa, pues, o sea, resistencia, pues, normal, ¿no? Si esto se rompe, pues ya no se desliza, no se vuelca, pero se rompe, ¿no? Digamos que los tres principales. ¿Sí? ¿Todo el mundo vio esto? Ya. Entonces, un criterio de estabilidad es que el momento producido respecto a un punto, ¿sí?, que son desestabilizantes en la estructura, ¿sí?, tenga un factor de seguridad respecto al momento de las cargas estabilizantes en la estructura, que es el momento de volcamiento, que es lo que hablaba, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de las cargas estabilizantes? Supónganse que yo tengo aquí el punto A, desde donde yo voy a calcular el momento de vuelco. Entonces, respecto de este punto, para que el muro se gire, se voltee, está la presión del terreno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Podría tener la fuerza sísmica del terreno. Entonces, esta es la fuerza sísmica del terreno. De pronto ustedes no vieron sismo en cimentaciones. Bueno, pero ocurre, ¿no? Esto es una masa pegada que si tiembla, pues se va a mover. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza sísmica del muro. La fuerza sísmica del muro. Le voy a poner W de muro, ¿ya? ¿Qué más tengo de desestabilizante? Por ejemplo, si tengo una casita aquí, pues hay un montón, ¿no? Esto produce una sobrecarga también, ¿no? Entonces, aquí tengo una sobrecarga producida por la casita. ¿Se entiende? Todo eso está tratando de empujar el muro, ¿sí? Si eso está saturado, más todavía, ¿no? Va a tener saturación, más empuje del agua. ¿Me entendieron el concepto? Todos estos, respecto a este punto, van a generar un momento que va a tratar de girar el muro. ¿Listo? ¿Qué tengo de estable? ¿Qué tengo de estable? Ya, entonces yo tengo aquí el peso de el muro, ¿no? ¿Qué más tengo? Toda esta zona tiene un peso de la tierra. Y por eso se entierra en los dos lados, ¿no? Generalmente se entierra en los dos lados, pues porque esto también es peso de la tierra 2. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Qué más tengo? Pues bueno, aquí la fricción realmente pasa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, ¿sí? Si yo hago que el peso de la tierra y el peso del muro sea menor, la carga sísmica, el empuje de la carga sísmica, eso no se altera, ¿estamos de acuerdo? Porque es carga sísmica, es por masa. Entonces, si yo le pongo un factor de mayoración menor a 1 al peso propio o al peso de la tierra, yo tengo un menor momento equilibrante en la estructura, ¿sí? Lo que produce un mayor momento de vuelco, ¿sí? Entonces, hacer más pequeñas las cargas del peso propio de la tierra va a producir un mayor momento de vuelco.
Entonces, en ese tipo de casos, yo lo que quiero es una mínima carga o amplificación de la carga va a producir un peor efecto en mi estructura. ¿Se entiende? Entonces, estos van a ser variables y van a variar dependiendo del punto en donde yo quiero calcular, el elemento en donde yo quiero calcular y el estado en el que yo quiero calcular. Aquí estoy asumiendo que el sismo ocurre, por lo tanto, esto es un caso de evento extremo, porque hay sismo, ¿sí? Pero si yo estoy hablando en un caso de resistencia, pues el sismo no interviene, y entonces hay una cosa diferente. ¿Listo? Entonces, ese factor eta, yo lo voy a calcular para cada elemento que estoy diseñando, ¿sí? Y para cada punto dentro de mi elemento, dependiendo de lo que yo estoy chequeando. ¿Se entiende? No es uno para todo para todo el puente. Ahí va la complejidad. Ahora, como bien lo explicaron los chicos, ¿sí? Se calcula a partir de estos tres componentes: eta sub i, eta sub d, eta sub r. ¿Sí? Esos tres componentes son un criterio, ¿sí?, que usted como ingeniero le va a dar a su estructura. ¿Me podrías ayudar a prender, a decirle al guardia que le prenda? Y siempre, por favor. Cuando llegue, le dice, para no olvidar. Ya está haciendo calor, ya estamos por aquí. También lo que llama. Pues está que se mueve. Y es generalista para el trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Sí? Que un elemento puede tener unos factores eta distintos a otros, dependiendo de la funcionalidad. ¿Eso? Entonces, por ejemplo, el primero, que es el factor eta sub t, habla de la ductilidad. Entonces, ¿qué recuerdan de la ductilidad? ¿Qué es? Como definición, ¿qué es ductilidad? Capacidad de transformarse sin perder. La capacidad de soportar carga, ¿ya? ¿Tiene? Ya, pero les falta una palabra muy importante. No, eso es elasticidad. Que se deforme antes, que almacena energía, sí, pero falta una palabra importante que es la capacidad que tiene un elemento para deformarse más allá de la fluencia. O sea, ya tiene daño, queda con daño. ¿Listo? Sin perder sus capacidades. ¿Listo? Entonces, ustedes recuerdan por allá por mecánica de materiales que si ustedes tienen un material, una curva de esfuerzo de formación, si yo tengo un material así, ese material fluyó aquí a esta deformación y se rompió acá a esta deformación. La ductilidad mu va a ser la relación entre la deformación última respecto a la deformación. Entonces, esto es un acero normal, un acero de alta resistencia, por ejemplo, una de barras de torones de refuerzo. Una vaina así. Ustedes van a decir, sí, pero aguanta 7 veces la fluencia, pero se rompe después de nada. ¿Cuál es más útil? Y por eso lo usamos, ¿no? Porque nosotros queremos, pues, que se va a dañar, que tenga deformaciones permanentes, pero no se rompa fácil, como este de acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que queremos evaluar. Ese concepto es lo que queremos evaluar con el eta de ductilidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Usted lo va a clasificar su elemento. Estoy diseñando una viga del puente. Entonces, ¿ese elemento es dúctil o no? Estoy diseñando la losa del puente. ¿Es dúctil o no? ¿Cómo sabemos de una forma fácil si es dúctil o no? Entonces, en general, nosotros vamos a decir que el criterio de ductilidad va a estar en función a qué tanto detallamiento, según el código, yo le voy a aplicar al elemento. ¿Sí? Entonces, si yo uso el acero que dice el código, ¿no?, la especificación,
acero de 420 megapascales. Por ejemplo, últimamente en el ACI, si saben el ACI, deben saber que el código permite ahora utilizar acero de alta resistencia, ya no de 420 megapascales, sino de 525. ¿Ya? Pero ese está prohibido para estribos. ¿Por qué? Por esto. Pérdida de ductilidad. Permite una mayor deformación a la fluencia. Permite un ancho de grieta más grande, importante. Y bueno, tiene un montón de problemas. ¿Listo? Entonces, ese tipo de criterios, si usted coja, ¿se dañó? Uy, cierto. Bueno, entonces, nosotros vamos a analizar de una forma sencilla. Vamos a decir si el elemento cumple los estándares mínimos del código. Lo mínimo. Si dice el código, usted tiene que poner 7 estribos y pone exactamente 7. Acordate, está cumpliendo los requisitos mínimos. ¿Es verdad? Entonces, si pasa esto, vamos a decir que la clasificación es normal. Si usted da por poner menos de lo que dice el código, entonces es un elemento que se clasifica como un no útil. Si pone menos estribos, pues obviamente va a fallar primero por tocar. Si pone menos acero, pues va a fallar primero por presión, una cosa así. Y si pone más de lo que exige el código, pues vamos a catalogarlo como si fuera útil. ¿Ya? Ese tipo de consideración es muy subjetiva y en el código no hay algo que le diga, bueno, si cumple con una cantidad de tanto y tanto, entonces duplica. No. Es algo muy a criterio del ingeniero. ¿Listo? Y por lo tanto, las variaciones. Sí, también. Por eso las cambiamos. No, es que es más que todo esto de los criterios mínimos es porque, por ejemplo, tú puedes diseñar elementos que son del puente, pero no son estructurales del puente. Digamos, vigas que son secundarias. Entonces, estos elementos que son de vigas secundarias no necesariamente deben cumplir los requisitos sísmicos, sino los requisitos de un elemento secundario. Entonces, bueno, ahí está. También sirve, por ejemplo, para hacer evaluación estructural de puentes antiguos. Haz de cuenta que tú evalúas la condición de un puente que se hizo hace 50 años. Pues el código no estaba, los requisitos de exigencia del código no eran tan fuertes, y entonces ya no cumple ese tipo de cosas. ¿No? Más que todo para ese tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a diseñar? Ustedes pueden hacer una tabla, ahí fácil, y van a poner los 4 estados límites. ¿No? Voy a borrar esto. Hacen una tabla y ponen los 4 estados límites. Y en los 4 estados límites, ¿sí? Entonces le voy a poner, este va a ser el eta sub d, eta sub d, y eta sub i. Aquí le ponen el de resistencia, fatiga y fractura. Le pueden poner servicio y evento extremo. Entonces, el eta sub d solamente en resistencia y fatiga y fractura puede tomar 3 valores. Y los valores siempre van a ser, si es bueno, pues va a ser 1.05. Si es normal, pues 1. Y si es malo, es 0.95. La variación en las cargas va a ser un incremento en 5% o una disminución en 5%. En todos los casos. ¿A qué me refiero? Bueno, entonces si yo pongo más detallamiento, o sea, mi detallamiento es adicional al normal, a lo que me exige el código, pues es 1.05. ¿Listo? Si no, le pongo 1, y si le puse menos estribos, lo que sea,
que mi ductilidad es mala, pues será 0.95. ¿Listo? Ahora, para todos los demás estados, o sea, que resistencia y fatiga fractural es variable, ¿no? En servicio y eventos tenemos que va a ser 1. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner asterisco, ahí lo tengo que chequear, ¿no? En resistencia y fatiga. Para todo lo que existe 1. ¿Listo? Redundancia. ¿Qué significa redundancia? El criterio de redundancia está asociado a qué tan fácil, ¿sí?, tiene un elemento, el elemento que yo estoy diseñando, qué tan fácil tiene para orientar o redirigir la carga que soporta a los elementos adyacentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo estoy analizando una losa. La losa es un elemento que está sobre unas vigas. Supónganse eso. ¿Listo? Entonces, si se daña un pedazo de la losa, ¿qué tan fácil tiene ese pedazo de losa para repartir su carga a los elementos adyacentes? Es sencillo, ¿no? Es relativamente bastante fácil. Una losa soportada sobre vigas es un elemento bastante redundante. Una losa, un puente de solo losa, en cambio tiene un problema. Si se daña la losa, ¿dónde pasa la carga? Se pegó. Entonces es una estructura poco redundante. ¿Listo? Y ahí cometí un error de no traer el bendito cargador. Supuse que no se iba a caer. Dime. Sí, bueno, la computadora. Y, por ejemplo, ¿qué es un elemento tampoco que es redundante? Si yo tengo una pila de un puente y solamente es una, ¿qué pasa si la pila, estoy diciendo la pila, qué pasa si la pila falla? Si solamente hay una. Pues, marcha. Entonces, todos esos criterios van a ser los criterios que yo voy a analizar en el criterio o en el ETA de redundancia. ¿Listo? En la parte de redundancia va a estar para ciertos estados límites. Bueno, pero aprovechando que hicieron la consulta, me van a recordar que estados límites considera la redundancia. ¿Ya? O sea, dice, para los estados tal, ¿quién mostró ahorita uno que estaba subrayado en rojo? Marco. A ver, quiero ver las consultas. A ver, déjame ver esto. No, puedes prestar este momento. Listo. Juan Carlos, ¿me dijiste algo? O sea, es que escucho mi nombre, pero como que de robot. Ok. Entonces, el de redundancia dice para el estado de resistencia. Entonces, para el estado límite de resistencia, tengo que chequearlo. Para todo lo demás, 1. Listo. El último es el de importancia operacional. Entonces, el estado de importancia operacional. Por ejemplo, si yo tengo niveles normales, ¿sí? Normal. Yo tengo 2 columnas. ¿Ya? Un nivel normal. Si este se daña, pues transfiere la carga a esta. Pero ya se daña esta y se jodió, ¿entiendes? Que tengo algo que sea niveles excepcionales. Esto es normal. Redundancia normal. Niveles excepcionales. Por ejemplo, tengo el puente y el puente tiene ¿cuántas vigas? Tiene un montón. Y por encima de esto hay la losa. Se daña una viga de estas. ¿Pasa algo?
hay la losa que soporta carga, aunque no la consideremos, están las vigas adyacentes, y para que de hecho las vigas tengan un daño grande, pues yo tendría que dañar al menos unas 3 vigas para que sea apreciable dentro del puente. ¿Estamos? Niveles excepcionales de redundancia, ¿no? Tengo, por ejemplo, nivel excepcional de redundancia. Las columnas del puente de Guápulo, ¿no? Eso tienen que destruir un edificio, que son ese sistema, ¿no? Para que literal algo se mueva ahí dentro, ¿no? Entonces, eso sí, súper redundante, ¿no? En la importancia operacional, ¿a qué se refiere? La importancia operacional está referida a qué tan importante es el elemento dentro del puente y qué tan importante es el puente respecto a su entorno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el caso, se daña una viga, ¿sí? Del sistema de vigas de la losa. Pues es extremadamente importante. ¿Será que el puente deja de funcionar por esa viga? No, ¿no? Entonces, pero ojo, tampoco es que es un elemento nada importante. Se daña una barrera. La barrera, el puente deja sale de circulación porque se daña una barrera. Ese sí que no, ya lo hemos visto, le ponen ahí una cinta y sí. Ese en cambio tiene niveles bajos de importancia dentro del puente. La viga seguramente van a clausurar un carril, lo repararán, ¿no es verdad? Y eso es nivel normal de importancia, ¿no? Niveles ya demasiado importantes, ¿no? Importancia alta. El puente, estoy diseñando la columna y solamente hay una columna, ¿sí? Si esa columna se va, seguramente el puente o colapsa o literal sale de circulación, o sea, deja de funcionar el puente, ¿sí? Entonces, primer criterio es la importancia dentro de la estructura. Segundo criterio, qué tan importante es que el puente salga o se clausure o pase algo, de tal forma de que por el daño de ese elemento el puente quede parcialmente habilitado o cerrado en función del país. Ya estamos hablando del nivel país. Por ejemplo, se daña una viga, yo cierro un carril. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si ese puente es el carril que conduce de Quito a, no sé, a donde está el rollo, que es el rollo, y no hay por dónde más pasar? Entonces, ese carril cerrado significa menos flujo vehicular, más trancón, más detenimiento, mayor tiempo entre un punto y el otro, etc. Problema. Pero si se sale del funcionamiento del puente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas es lo que considera la importancia operacional. ¿Listo? Entonces, según esto, la importancia operacional está para resistencia y evento extremo. Para todo lo demás, existe el 1. ¿Listo? Gracias. ¿Listo? Hay que preguntar esa, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Listo? Sí, no me había fijado. No me había fijado. ¿Listo? Entonces, yo voy a multiplicar, y la multiplicación de mis 3 factores debe ser, si yo busco un máximo, mayor a 0.95. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener 0.95, 0.95 y 0.95. ¿Cuánto es la multiplicación de 0.95 al cubo? 0.08. Bien. 0.85. Entonces yo no puedo poner un factor de 0.85. Entonces mínimo 0.95. Esto es un límite mínimo. Igual pues 1.05 por 1.05 por 1.05. ¿Cuánto da? Lo que den. Y aquí debe haber, creo que esto es máximo 1.5, creo. Máximo 1.
Igual, 1. ¿Listo? Entonces son límites que yo tengo que garantizar. ¿Listo? No sé por qué no descarga el sistema. Eso ya lo sé. ¿En casa me descarga escuchando o no? Sí, Juan Carlos. No entiendo por qué se cierra tan... Juan Carlos, pero, o sea, no sé si sea solo yo, pero hay veces que suena súper raro, o sea, se pierde bastante el audio. Sí, eso es lo que te decía Juan Carlos, que se escucha como robot. Se Eso a distorsiona, veces. se Ajá. distorsiona demasiado. Ajá. Sí, que será por lo que está lejos. Sí, puede ser. Ahora, para terminar, vamos a hablar de la carga sísmica. Entonces, en la carga sísmica, si ustedes ven el libro lo que nos muestra es cómo en Estados Unidos calculan la carga sísmica. ¿Sí? Ahí aparecen factores S sub D, un factor S sub S y cosas así. Eso no nos sirve aquí en Ecuador. ¿Listo? Para estimar la carga sísmica, primero que todo, tenemos que considerar dos cosas. Primero, vamos a hacer un análisis de carga sísmica por el método de fuerza, que es como lo hacemos en análisis de edificios, donde yo voy a aplicar una fuerza a la estructura que tiene que ver con la masa y la rigidez. Y otra es si voy a aplicar un criterio de fuerza basado en desplazamientos. ¿Listo? Ese método de desplazamientos lo que necesita es que yo genere un desplazamiento objetivo al cual el sismo me va a empujar la estructura. ¿Se entiende cuál es la diferencia? En el uno yo calculo la fuerza que genera sobre la estructura el sismo. Punto. La normal. Y la aplico como cargas. En el otro yo tengo que empujar la estructura por algún método hasta que se desplace el desplazamiento esperado que va a producir el sismo. Es otro concepto. Y ese desplazamiento va a generar un montón de fuerzas. Fuerzas internas. Entonces, esa parte, los dos criterios, van a estar en dos códigos diferentes. El criterio de fuerza va a estar en el LRFD Bridge Design Specification. ¿Listo? El que estamos analizando. Y el método basado en desplazamientos va a estar en el documento, que no me acuerdo el nombre exactamente, pero ese es ese documento que yo les mostré que tocaba descargarse. ¿Se acuerdan? Les mostré dos códigos, este y acá. Está aquí. ¿Listo? Entonces, la próxima clase me hacen acuerdos, pero seguramente ya les mostré las fotos para descargarlo. ¿Listo? Entonces, en el método basado en fuerza, nosotros vamos a tener el espectro de aceleración. ¿Sí? Y ese espectro de aceleración se calcula exactamente como lo calculan ustedes en el video. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante es recordar dos cosas. El código tiene una zona en función de dónde va a estar el puente. Según esa zona, yo voy a clasificar dónde está cimentado el puente, el suelo. Esa clasificación se hace tradicionalmente por el ensayo de SPT, o si ustedes tienen ensayos más profundos, que son de mayor complejidad, que se deben usar en puentes, es un estudio en donde ustedes analizan qué tan rápido puede viajar una onda de corte por el suelo. Y eso es la velocidad de onda del suelo. Ese es el que necesitamos para puente. Según esa clasificación, tengo unas tablas y con esos coeficientes saco directamente lo que sería
el espectro elástico. ¿Listo? Entonces, esta parte de la carga sísmica la vamos a mirar un poco más adelante para ver cómo sacamos el periodo de la estructura. Ojo, súper importante. El periodo de la estructura en un puente no se calcula con esa ecuación. Que ustedes recordarán que era que el periodo T sub A es igual a también, ¿no? T sub A era C sub T por H al alfa. Esto no es válido. Solo sirve para edificios. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Sí? Entonces cuando les pida calcular el espectro se calcula igual, pero el periodo de la estructura no se calcula con ese porque solo sirve para edificios. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, me despido. Quería comentarles algo para la próxima clase. Entiendo que ya es el examen, ¿no? Es examen. Entonces, va a entrar todo lo que es de cargas, todo lo que parte de cargas, todo lo que hemos visto hasta hoy son cargas, ¿sí? Entonces, no se olviden que ustedes tienen por ahí una consulta de qué son las cargas de viento y sobre la carga de viento sobre la estructura y la carga de viento sobre la carga viva. Ese de la carga viva es fácil, ¿no? El de la estructura es una ecuación. Pues no se olviden eso también chequearlo. ¿Listo? Y ya, van a hacer cargas así, cositas. Y otra cosa, en el libro guía, ahí están ejemplos, ¿sí? Quiero que cuando lleguen a la casa, el libro tiene en todos los capítulos una parte de teoría y al final del capítulo hay ejemplos de cada cosa. Ahí está cómo se calcula cada una de las cargas. Ejemplos. ¿Listo? Revisen esos ejemplos. Son ejemplos del libro. Y para todo lo que vamos a ver, los capítulos que yo les pongo, ahí está sin ejemplos. Los que yo les pongo en dedos pero en el libro están los ejemplos. Revísenlos, chequenlos, estudienlos. Pero, por ejemplo, para los de carga de viento, como... ahí eso no estaría. Claro. Eso no estaría. Pero es presión, presión. O sea, lo único que cambia en el ejemplo de carga de viento es que la presión de diseño pues no se calcula con la ecuación, sino que se calcula con una ecuación nueva que tiene en cuenta los factores. Pero de ahí, cómo se aplica la estructura es igual, porque es presión. Es presión, lo mismo. ¿Listo? Listo. Tengan en cuenta ese aspecto. ¿Podemos tener formulario? Claro que sí. ¿Listo? Eso justamente iba a ser. Recuerden que pueden traer un formulario en donde el formulario es hecho por ustedes a mano, nada de impresiones, nada. Las tablas son aparte, pero tablas, nada de escritura, solo tablitas, las tablitas que tengan. ¿Qué tablas tendríamos ahorita? Los coeficientes, las de las combinaciones de carga, sí, esa imprímanla, déjenla siempre a la mano porque la vamos a usar siempre. Sí, basta lo de ya. Claro, sí. ¿Listo? Y no se olviden, el primer examen es mucho teoría. Hay ciertos ejercicios, por ejemplo, calcular la fuerza de viento, calcular la fuerza de frenado, calcular la fuerza centrífuga. Cositas sencillas. Tengan en cuenta eso, ¿no? Y con los que están en casa, muchas gracias, nos vemos. El examen. Ojo, para el examen. Para el examen, recuerden, el examen tienen que traer su computador. Si no va a venir, voy a hacer la prueba de que sea como ustedes quieran. Si vienen o lo hacen en la casa. ¿No? Van a venir, mándenme un correo diciendo que van a venir. Porque si nadie va a venir, pues yo no voy a venir de gana. ¿Listo? O mejor dicho, lo hacemos al revés, ¿no? ¿Qué? A ver, hagamos un censo. Los que están aquí, ¿van a venir o no? ¿Quién va a venir al examen presencial? Ah, no, entonces sí, mándenme un correo los que van a venir. Mejor dicho, mándenme un correo los que no van a venir, porque ya vi que es más o menos bastante. ¿Listo? Pero igual,
traigan su computador, los que vienen presencial, porque en el computador van a tener que escanear, subir el archivo, ¿recuerdan? Y más que todo, les va a aparecer su examen individual a cada uno en su computador. ¿Listo? Los que están en casa, ¿me oyeron? Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Listo. Entonces, veamos a ver cómo nos va en esta modalidad híbrida el examen, ¿no? Y ahí vemos para el siguiente cómo lo hacemos mejor. ¿Listo? Que estén bien, cuídense. Aparte